Excelente día, profesor. Nos corresponde ver el tema de ángulos positivos y negativos. Un ángulo se considera positivo cuando gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, vamos del lado inicial y giramos en el sentido contrario. Un ángulo se considera negativo cuando gira a favor de las manecillas del reloj. Es decir, del lado inicial giramos en el sentido de las manecillas del reloj y eso correspondería a un ángulo negativo. Cabe señalar que en cuestión de los ángulos, el signo lo único que nos indica es dirección. Realicemos algunos ejemplos para poder entender mejor este tema. En el primer ejercicio nos indican que hay que trazar un ángulo de 60 grados. Este ángulo es positivo, por lo cual quiere decir que va a ser en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Siempre debemos auxiliarnos de un transportador para poder trazar los ángulos de manera correcta. En este caso, aquí está marcada la posición de los 60 grados y trazamos el lado terminal. Marcamos el sentido en el que giró y bien, esto es el trazo correspondiente a un ángulo de 60 grados. En este ejercicio nos solicitan trazar un ángulo negativo. En este caso, pues es un ángulo que se va a marcar en el sentido de las manecillas del reloj, ya que es negativo. Buscamos la posición de 30 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Una vez que la marcamos, trazamos el lado terminal, marcamos el sentido en el que se giró y bien, aquí tenemos un ángulo negativo de 30 grados. Realicemos otro ejemplo con un ángulo positivo, en este caso es de 120 grados. Es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, marcamos la posición de los 120 grados, trazamos el lado terminal, indicamos el sentido en el que se giró y bien, esto es un ángulo positivo de 120 grados. Finalmente vamos a trazar un ángulo negativo de 110 grados. Quiere decir que vamos a marcar su posición en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí lo tenemos, marcamos el lado terminal, indicamos el sentido en el que se giró y tenemos un ángulo de menos 110 grados. Muchas gracias por su atención. Made with Doodlecast Pro.